Seguimos en Sin Filtro, recuerde, hashtag SF, la nueva línea, ya somos tendencia, muchos guatemaltecos están hablando junto con nosotros de este tema en las redes sociales. Nuestra compañera Lourdes Hércules conversó con la fiscal general Telma Aldana para ampliar sobre este espantoso caso de corrupción que ya sorprende al país. Hola, muy buena noche. Me encuentro con la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana. Señora fiscal, muchas gracias por esta entrevista para Noticiero Guatevisión. Buenas noches, Lourdes, y muchas gracias por la entrevista. Bueno, quisiéramos empezar con algo que llama mucho la atención y que también ha generado mucha controversia, el hecho de que hoy, cuando se cumple un año desde que salió a luz el tema del caso de defraudación aduanera La Línea, también sale a luz un nuevo caso llamado TCQ, la gestión pública paralela. ¿Es esto mera casualidad? Y además de las fechas, ¿qué otras coincidencias o qué otras similitudes se encuentran en estos dos casos? Este caso empezó a investigarse hace varios meses y justo estaba en su punto para poder operativizar en estos días, y nos pareció adecuado con el señor comisionado que fuera precisamente el día de hoy. Afortunadamente logramos la agenda con el juez, porque nuestros casos dependen mucho de la agenda del juez contralor. Si el juez no nos hubiera dado la audiencia para pedir las órdenes de captura y realizar los allanamientos, no hubiéramos podido realizar el caso el día de hoy. De tal manera que fue una coincidencia muy oportuna para seguir reflexionando en torno a la corrupción en el país y para que la población conozca más a fondo cómo una estructura paralela integrada por el expresidente de la República, la ex vicepresidenta, funcionarios y una estructura externa también, negociaron para obtener beneficios personales en detrimento y en contra del propio Estado guatemalteco. Además de ser Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti los líderes en ambas estructuras criminales, ¿qué otras similitudes encontraron ustedes en estas investigaciones? Sí, hay varias similitudes en el caso La Línea, en el caso de hoy, TCQ, y en el caso del lago de Amatitlán. Las similitudes o los patrones vienen siendo similares en el sentido de que se ubican a personas estratégicas en puestos de decisión para facilitar la negociación, que siempre hay un gestor, que siempre hay un control al más alto nivel y que eso favorece la negociación ilícita. En otras ocasiones usted ha mencionado que nunca imaginó las dimensiones que podía tener el caso La Línea. ¿Le sorprendió igualmente este caso o fue más bien como una raya al tigre? Sí, realmente en ese momento ya no me sorprende nada. Ya con los casos que hemos visto nos damos cuenta de qué profunda es la corrupción en Guatemala, y el reto es seguir luchando contra esa corrupción y ojalá lograr desarticular todas las estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco para tener un Estado sano, un Estado que pueda hacer su trabajo en función de los intereses de la población guatemalteca. Ha mencionado también que, por ejemplo, está convencida de que van a haber sentencias en el caso de La Línea. ¿Está igualmente convencida que existen las pruebas suficientes para esta nueva investigación? Por supuesto, este caso nos permitió establecer que desde noviembre del año 2011, después de que fue electo el presidente Pérez Molina, inmediatamente iniciaron los acercamientos para poder viabilizar esta negociación. Y así nos damos cuenta cómo en enero del año 2012 ya se nombra al señor Alan Marroquín como interventor, y es a propuesta de personas externas al gobierno y al contrario, personas con nexos con la empresa TCQ para
para lograr esa negociación y cómo van surgiendo los montos y con qué claridad se determina cuántos millones de dólares se le iba a entregar al señor Pérez Molina, cuántos millones de dólares a la señora Roxana Valdetti y al resto de la estructura criminal. Y aún más, cómo se lavó el dinero, cómo el señor Chévez fue el encargado de recibir dinero, de entregar, de cobrar incluso diversas comisiones derivados de los cambios de moneda, de dólares a quetzales y de otros documentos. Y además, ¿qué se compró con esa comisión ilícita derivado del contrato de usufructo en Puerto Quetzal? ¿Qué bienes se compraron? Es decir, cómo se invirtió, y de ahí que surge también entonces, en este caso, ya el lavado de dinero. Perfecto, vamos a continuar con esta entrevista. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a un corte comercial, pero al regresar continuamos hablando con la fiscal general Telma Aldana sobre el caso La Línea, pero también sobre este nuevo caso que sale a luz hoy viernes. Regresamos, no se pierda Noticiero Guatevisión. Seguimos aquí en Sin Filtro. Recuerde, hashtag SF La Nueva Línea. Estamos discutiendo sobre este caso de corrupción que ha llamado tanto la atención. TCQ, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti habrían acordado con una estructura nacional, socios argentinos y españoles, una coima de cerca de 30 millones de dólares. La fiscal general atendió a nuestra compañera Lourdes Hércules, y de lo que recojo yo de esta entrevista, creo que una de las cosas más interesantes es que la fiscal Estuardo dice: ya no me sorprende lo que pasó en la administración de Otto Pérez Molina. Al ver este caso, al juntar La Línea, ya no nos sorprende, ya estamos curados de estos temas de corrupción. No, yo creo que debe sorprendernos constantemente, porque si ya no nos sorprende, quiere decir que se volvió la normalidad. A propósito, para ECO y para Juan Carlos Monzón, esto representa, por ser colaboradores eficaces, una reducción considerable de la pena. Ese es el trato al que llegan, ¿verdad? Entre más fehaciente, verídica, comprobable, en términos empíricos es la información, entonces ellos tienen más redención de pena. Ese es un sistema que así funciona. Y que sirve para disuadir a quienes participan. Exactamente, alguien tiene que contar. Ahora, lo que sucede es que desde el principio, ¿verdad? Desde que iniciamos hoy ese tema a las 9:30, la primera línea fue precisamente que los cabecillas, la fiscal hablando, presentando este caso ante los medios, los cabecillas eran Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿verdad? Y esto era porque mucho de lo que se decía era que, por ejemplo, Juan Carlos Monzón era el cabecilla digamos, de la línea 1, ajá, la de la SAT, o la de aduanas, ¿verdad? Sí. Pero que él no podía ser colaborador eficaz porque según la normativa, todo el que estaba considerado cabecilla de una línea de cualquier corrupción o de crimen no puede aspirar. Pero resulta que no era sobre Juan Carlos habían cabecillas, sobre ECO también había cabecillas, eso ya lo declararon ellos. Y entonces en la unión de los pedazos de cada uno de ellos es que vamos encontrando este caso, pero van a salir más casos. Nosotros derivados también de esto mismo. Por lo menos a periodistas cada vez se le dice: mire, y viene otro, y viene otro, y viene otro. ¿Cuándo va a parar esto? Y con Karen hablábamos en el corte acerca de los sistemas de control. Eso es lo que debe y tiene que mejorar, y tenemos que presionar. El Congreso por sí solo no lo va a hacer. A ellos no les conviene, si ese es el negocio de ellos. Por eso mañana 16 de abril del 2016, todos a la plaza por la tarde. Y a ver, en efecto todo esto es cosa del pasado, pero también hay que comenzar, hay responsabilidad del presente. Yo no creo que sea cosa del pasado, yo creo que en mucho, y a ver qué dicen los televidentes, yo creo que en mucho esto sigue. Que lo hagan de manera solapada, que ahora paguen con fincas, que ahora paguen con ganado, con cosas que no pueden ser bancarizadas, es diferente, o la forma en que paguen.
pero la corrupción sigue. La corrupción sigue. Doctora Ese es el Flor. problema. Lo que pasa es que aquí hace falta una pata está coja en esta mesa, y es que el Ministerio Público y la CICIG pueden solamente perseguir casos concretos que tienen que armar, documentar, demostrar, llevar a juicio, toda esa cadena toma tiempo hacerla. Pero ¿qué es la pata que falta? Que el Ejecutivo tiene que empezar a poner realmente nuevos sistemas de control, mejorar los procesos, ser exigente en todos los procesos, por ejemplo, cómo se monta una licitación, cómo se aplica la legislación que está vigente. Eso no ha pasado, no se han ido identificando todas las potenciales fuentes que hay dentro del Ejecutivo mismo, por donde todo el dinero puede circular en pequeña escala o en gran escala. Yo creo que tal vez es posible que ha habido algún tipo de merma o de mesura, porque mucho funcionario público está nervioso de firmar cosas, están reticentes a tal punto, por ejemplo, que incluso procesos ordinarios no los quieren acuerpar, ¿verdad?, por el temor de que algo pueda pasar más adelante. Pero el asunto es ese: si el Ejecutivo no amarra esto en la acción cotidiana, esto puede tomar toda la vida, ¿verdad? Y ahí esa es la pata coja, le toca Hay a una gran Jimmy, le responsabilidad toca de al Jimmy gobierno. Morales. Entonces. Sí, Le toca. y en la misma línea, digamos, descubrir un caso solo te da indicios para otros casos, Exacto. pero no resuelve el problema. Resuelve el problema. Porque el presidente aquí tendría que declarar lesivo hoy mismo Así ese es. contrato. Sí, porque el contrato Así sigue es. vigente. El o contrato sea, sigue vigente. Capturados y Así todo, es. sabemos No de la importa, cosa, pero el contrato sigue vigente. O sea, no vaya a ser que pase solamente, que tengamos solamente cambio de una línea que se descubrió a una línea que no se descubre. A ver, y Cuidado. a propósito de ese tema, Además, usted puede ir por cada Ministerio de Estado y Secretaría y va a encontrar las formas por las cuales estos procesos de corrupción estaban pasando en el gobierno anterior, en otros gobiernos y actualmente a lo mejor también. Entonces el tema es ese: si no se actúa sistémicamente para mejorar los sistemas de control dentro del Estado, esto no va a cambiar, ¿verdad? voy a dejar una pregunta en el aire porque tenemos que ir a corte a la segunda Sí. parte de la entrevista, pero, y también usted en casa pregúnteselo, ¿el presidente Jimmy Morales ya se tardó en declarar lesivo esto? ¿O todavía están recibiendo el trancazo, asumiéndolo? Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Por lo menos debe decirlo. Comuníquenlo. Cuando regresemos del corte comercial vamos a la entrevista y después terminamos discutiendo este asunto aquí en Sin Filtro, #SF, la nueva línea. Seguimos en Sin Filtro. Recuerde participar en la conversación con nosotros de este asunto tan importante para la discusión ciudadana. #SF, la nueva línea. Vamos a seguir con la entrevista que Lourdes Hércules le hizo a la fiscal general Telma Aldana sobre este caso, TCQ. Continuamos en esta entrevista con la fiscal general Telma Aldana. Señora fiscal, quisiéramos que nos contara un poco. Esta investigación inicia en 2015, un año en donde se dieron muchísimos cambios. Roxana Baldetti, por ejemplo, fue en mayo cuando ella renuncia a la vicepresidencia y por tanto pierde la inmunidad. Ya sin inmunidad Roxana Baldetti y posteriormente Otto Pérez Molina, ¿fue más fácil o cómo fue la dificultad de esta nueva investigación en comparación con el caso La Línea? En el caso Ministerio Público CICIG, continuamos con la investigación. La dificultad se dio para la estructura criminal porque el señor Lozano, que era el piloto del señor Pérez Molina durante la campaña y después, salió del país, salió de Guatemala y dejó a la estructura sin el operador. Entonces se decide que sea el señor Juan Carlos Monzón el gestor y el operador de la estructura. Sin embargo, cuando el 16 de abril del año 2015 salimos con el caso de La Línea, él huyó o se escondió de Guatemala y entonces se quedaron en ese momento sin el gestor que era Juan Carlos Monzón. Y este es un hecho que él mismo, Juan Carlos Monzón, acepta porque es colaborador del Ministerio Público en este caso y en su declaración él nos comenta cómo efectivamente toda esta negociación quedó sin su gestor y sin duda la estructura criminal
tuvo algunos inconvenientes para seguir con la operación y especialmente para tener todos los pagos, puesto que habían puesto como fecha límite para concluir las entregas de las comisiones ilícitas octubre del año 2015. Quisiéramos que nos contara un poco, estas investigaciones se llevan en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué le comenta, por ejemplo, tras camerinos, el comisionado Iván Velázquez cuando ve la situación y los casos de corrupción que se encuentran en Guatemala? Los comentarios siempre están en torno a los casos y cómo van surgiendo los avances de la investigación. En este caso, por ejemplo, el hecho de presentar un antejuicio contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es sumamente lamentable, pero del análisis de las actuaciones se estableció y particularmente está en la declaración de anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, donde él indica que él fue con el magistrado, que el mismo magistrado llamó al señor Ruano y que fue el señor Ruano el que habló con un juez y que habló y se reunió con el secretario del juzgado de Escuintla, que a él le entregó una cantidad de dinero al secretario, que fue detenido el día de hoy, y le entregó 50,000 quetzales, y al señor Ruano le entregó un vehículo. Él nos decía que Juan Carlos Monzón, que le estaba exigiendo un vehículo blindado, propiedad de Juan Carlos Monzón, y que al final Juan Carlos consiguió otro vehículo y se los entregó. Tráfico de influencias, sin lugar a dudas, por parte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que goza de inmunidad y que tiene derecho al antejuicio, por eso lo hemos planteado y por eso no hicimos una investigación profunda en relación a su posible participación en respeto a ese derecho al antejuicio. A ver, y para finalizar esta entrevista quisiéramos conocer, hoy se concluye un año desde que salió a luz el caso La Línea, un año de protestas, un año de cambios, pero inicia uno nuevo y también con un nuevo caso de corrupción. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Que tenemos que seguir trabajando fuerte en nuestros casos de investigación, que esperamos una respuesta objetiva, transparente de los tribunales del país y que también esperamos que la población guatemalteca siga presente en su observación al quehacer de todos los funcionarios de Estado. Muchísimas gracias por esta entrevista, señora fiscal. Esperamos que para este nuevo caso pues, se dé una justicia pronta y cumplida por el bien de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules, Jorge Hernández y José Orellana. Gracias a todo el equipo que acompañó a Lourdes Hércules en esta entrevista con la fiscal general. Mire, todavía tenemos un poco de tiempo para seguir interactuando. Hashtag SF, la nueva línea. Este caso que llama muchísimo la atención. La fiscal general cuenta que hay ahí hasta un tráfico de influencias que pareciera muy común en el aparato de justicia, ¿no? Que es, me junto con un magistrado o con un abogado que es cuate del secretario de tal lado, doy 50,000 quetzales, barato en realidad para el proyecto que era, y un vehículo blindado, una Range Rover que anda por ahí de los, no sé, entre 200,000, 300,000 quetzales, pero sigue desnudando el nivel de corrupción y de involucramiento de muchas autoridades. Hoy estamos hablando de TCQ, pero ustedes mismos lo han mencionado, hay muchos más. Y había soltado una pregunta de tarea en el corte anterior. ¿Qué opinan? En el sentido de que pueden venir todavía, la fiscal había planteado el hecho de que podía venir un tsunami. Este es el gran tsunami que se anticipaba. ¿Viene un caso de corrupción más grande? Yo creo que vienen casos, si no más grandes, por lo menos del mismo nivel, pero es que este ya es enorme. Son 30 millones de dólares. Y para utilizar la metáfora, fíjate que aunque sea $1 millón, Sí, es que no aunque sea $1, no importa. A veces las cantidades asustan, por supuesto,
Pero, o sea, los 50,000 quetzales más la camionetilla y no sé qué más, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros tenemos. Y quien está en el poder lo puede hacer porque tiene los incentivos para hacerlo. De ahí el cambio sistémico de que hablaba Karin, el cambio sistémico. Pero ese lo hace el Congreso. Entonces estamos casi como un callejón donde MP está haciendo el trabajo. Digamos, las autoridades están en la colaboración. Pero falta todavía algo, y ese algo que hace falta es usted, soy yo, somos la ciudadanía. No podemos quedarnos como, ya lo hicimos y probamos que se puede hacer de manera pacífica, se puede hacer de manera ordenada, se puede hacer dentro de la ley, se puede hacer todo de manera ordenada, y ya lo probamos hace un año. Yo tengo que disculparme, tuve un lapsus por el tema de la pregunta, no era por lo del tsunami, sino más bien por la declaratoria de lesividad a este contrato. Y que la cancha está en el caso de Jimmy Morales, al final de cuentas. Se está tardando él, debería declararlo lesivo mañana, hay que esperar todavía algún análisis extra. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el pronunciamiento tenía que haber sido inmediato, porque esto es un atentado a la viabilidad del Estado. Entonces, un posicionamiento claro, firme e inmediato del presidente a mí me parece que era fundamental en este tema. No quiere decir que no lo pueda hacer después, pero el impacto era hoy, y además porque estas cosas no lo agarran a él de sorpresa, o sea, esto es preparado, tiene un proceso, ¿verdad?, en el cual la fiscal general o el doctor Velázquez no se tiran al agua así como improvisadamente. Primero al presidente de la porque República. es el presidente, entonces yo creo que tenía tiempo para por lo menos preparar una primera declaración y proceder de inmediato con la Procuraduría General de la Nación para tomar las medidas que tocan. Pero aprovechando lo que decía Estuardo, yo creo que mañana es fundamental, los próximos días son fundamentales para que la ciudadanía siga presionando, siga jugando su papel. Pero también yo creo que la clase política nuestra va a aprender a puro golpe. Así que yo no creo que esto sea el último y tal vez no necesariamente el menos fuerte. Yo creo que las intensidades van a ir subiendo y bajando, pero va a continuar este proceso de depuración y hacia eso es que hay que apostar. Y si no quieren por la buena, yo creo que de alguna manera las fuerzas están alineando para que lo van a tener que hacer por la mala. Tenemos que ya, estamos por concluir, pero siguiendo esa línea, ¿tiene que llenarse mañana la plaza para que la clase política entienda, para que el presidente comience a limpiar ¿por dónde debemos ir? El presidente Otto Pérez Molina, expresidente, ahora preso, ¿verdad? Otto Pérez Molina dijo... Por 2 casos. Bueno, y ahora 2 casos, ¿verdad? Y todavía asusta, ¿verdad? Tal vez la novedad es lo que asusta. Ya la costumbre no, pero la novedad sí, de conocerlo. Él dijo que quienes salían a la calle, pues, era un grupito, ¿verdad? Así, eran como 50,000. Sí, fue un desprecio al grupito. Bueno, miren lo que el grupito logró. La presión. Ahora hay que ir tras quienes tenemos que ir tras el Congreso. Es que mucho de esto tiene su raíz en el Congreso. ¿Y qué relación tiene eso? Todo. Porque el Congreso hace las normativas. El Congreso es el que sí puede efectuar esos cambios sistémicos que decía Karin. El Congreso es el que tiene la responsabilidad también y la obligación de hacerlo. Y cuando tenemos a Jordán, cuando tenemos a Frank, cuando tenemos a Corleto, cuando tenemos a Hernández, ¿verdad? Cuando tenemos a esa lista solo de joyas en el Congreso, no vamos y las a que poder no se lograr nombran. esos cambios sistémicos. Ahora, los 8 antejuicios ahorita, de pedidos de antejuicio, son un mensaje muy claro. Aquí realmente si ya no entienden de esa manera, yo creo que vamos a ver un montón de tsunamis, un montón de oleadas muy fuertes, hasta que la cosa cale, porque este es un proceso de depuración de largo alcance. Doctor Slowin, Estuardo Zapeta, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, pero principalmente a usted muchísimas gracias por acompañarnos. Somos tendencia ya, estamos hasta arriba en las mediciones más grandes que hay en las tendencias con el hashtag SF, la nueva línea. La lección, pues en efecto, depende del ciudadano la presión. No, para nada. La presión debe ir del ciudadano a sus autoridades para que se eviten estos casos. Estamos hablando en este caso de 30 millones de dólares que se habían arreglado incluso antes que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti hayan tomado posesión.
Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo lunes ya con el titular de este espacio, Ben Keichin. Que tenga una feliz noche.